Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende en qué momento estén escuchando este podcast. Hoy vimos un corto y una película de Juan Villegas llamada Dos en un auto y Sábado. Una es como la previa de la otra. Digamos que el director lo que hizo fue primero hacer un cortometraje, que a partir de ese cortometraje después serviría como inspiración o como base para hacer su propio largometraje, su propia película. Bueno, básicamente, Bueno, primero vimos el corto, ¿no? claro, Que se trata de una discusión que dos personas tienen en un auto. Eh, y todo surge a partir de que el personaje, el hombre, que está con una mujer, que podríamos asumir que es su pareja, quiere que le encienda el cigarrillo, esta mujer no le entiende, dice, ¿cómo? No te entiende nada, y es como que a partir de ahí inicia la discusión entre estos dos personajes, y a partir de ahí el corto es donde se mueve con eso. Algo característico que me pareció súper interesante fue no sé si fue la elección del blanco y negro o, o fue algo más de producción o de costos. Sí, ¿no? O sea, yo lo que supe es que este cortometraje fue hecho a partir del uso de equipos de la Universidad del Cine que le prestaron al director, porque el director estudiaba ahí. Entonces le dijeron, bueno, mira, te damos esta cámara, te damos este trípode, te damos estos rollos, bueno, tomá, hace tu corto, ¿no? Eh, Tenía el director, creo que la estética fue de lo más logrado que tuvo el corto. mm, Eh, la Creo estética que, visual nos referimos, ¿no? A la claro, estética sonora ya. no, bueno, la estética sonora no fue para nada agradable, pero yo creo que este director con poco hizo mm, mucho. sí, totalmente de acuerdo. Hizo, hizo mucho con lo que tenía y eso es. Sí, aparte, digo, ¿no? Es un cortometraje que es como que dice, bueno, está hecho en una escena, dos personajes, y eso ya es suficiente. Que es como decir, bueno, mira, uno no necesita grandes presupuestos, no necesita las mejores cámaras, necesita la gente, actores conocidos ni nada por el estilo, sino que con pocos elementos uno ya puede hacer algo grandioso, algo grande. Algo que vos decís, esto está bueno, esto se ve bien hecho. Algo que a mí también me llamó la atención fue que habían escenas que se repetían. Yo lo que interpreté Mm, es que como que después de que se haya repetido la segunda escena, la personaje decía, ya pasamos por acá. Entonces para mí fue como que al ya pasar con el auto en por ese ese camino, sitio, por ese lugar, es como que vuelve a repetir la discusión que estaban teniendo, ¿no? exactamente. Exactamente. ¿Vos Sí. qué pensás? Y yo opino que sí, o sea, sucede exactamente eso. Y creo que es algo que desde el guión está buscado a partir de los diálogos de los personajes. Bueno, los diálogos de los personajes es lo que mueve prácticamente el cortometraje. De hecho, es curioso, porque yo recuerdo que en algún punto de la carrera me habían dicho a mí que menos diálogos y más acción, ¿no? Como que hay que narrar a partir de la imagen y no tanto de los diálogos. Porque lo que quieren priorizar es como que vos digas, bueno, vos tenés que entender que el cine en un principio era mudo y tenían que narrar a partir del uso de la imagen, qué sé yo, y está bueno. Pero lo que pasa es que también creo yo que hay un problema, y es que nosotros que estamos empezando en la movida, haciendo nuestros primeros cortos, películas, es que muchas veces eso como que nos cuesta encontrarlo porque no lo tenemos tan nominado, no tenemos tanta experiencia, vamos a decir, ¿no? Bueno, justamente hay otros directores Mm, yanquis, ¿no? Por ejemplo, Tarantino, que trabaja mucho en el tema de los diálogos. no, yo voy a decir exactamente lo opuesto. A ver, Lynch, David Lynch. Lynch que justamente él hace una escena de ¿cuánto? Un minuto, 2 minutos sin un puto diálogo y es una locura, Mm, porque no te das cuenta. sí, claro. Creo que en Twin Peaks hay varias de ese estilo, ¿no? El episodio 8 de Twin Peaks de la tercera temporada, que literalmente el diálogo es mínimo y el poco diálogo que hay es apenas entendible, es más entendible la imagen que vos ves más Mm, que el diálogo. total.
Y no, bueno, nada, acá me pareció por lo menos interesante, o sea, yo digo, creo que si vos ves el corto sin audio, creo que lo podés llegar a entender igual, Se se entiende entiende igual. igual. Sí. El tema es que acá, digamos, como que gran parte de lo que él me había dicho, que había empezado esta idea de que quería desarrollar cómo a partir de se podía formar diferentes parejas. O sea, me dijo así, como que a partir de personajes que se encuentran, ya sea en la calle, hablando en un auto, así de casualidad, se pueden formar distintas parejas, ¿no? Distintas parejas entre personajes, no necesariamente amorosas, sino una relación de un día y ya está. Este corto lo filmé en julio del 98. Recuerdo exacta la fecha, julio, porque era durante el Mundial del 98, si se me acuerdo, y lo terminé como a fin de ese año. Eh, y, y creo que después de ese, es muy parecida a la primera escena, no, sí, a la primera escena de la película. Después no sé si terminó siendo la primera escena o no, ahora no me acuerdo. Disparador. Y todo el guión en el 99, calculo, en ese año, habré avanzado con el guión seguramente, que surgió como un disparador del corto y ideas que yo venía tomando como pensando en que tenían que ver con contar historias vinculadas con parejas que se van armando y que todo se haga a través de una noche, de un solo día. Eso lo venía pensando y dándole vueltas y ahí se fue armando una especie de suma de distintas ideas que venían dando vueltas en mi cabeza. Y después presentamos el proyecto a Fundación Antorchas. Esto fue ya en el 2000, la película se filmó en octubre del 2000. Y hay algo que sí está bueno contar desde esa época, estamos hablando de 99, 2000, y fueron años como muy intensos en cuanto a una renovación que estaba como emergiendo en el cine argentino. Cuando yo estudiaba, si se está haciendo muy largo, que vaya al punto. Incluso hasta el 95, 96, con el cambio de la ley un poco empezó a haber una nueva expectativa, pero tardó unos años en que eso se haga con algo concreto, sobre todo para los directores primas. En esos años iniciales el cine argentino era una especie de páramo en el que no había nada, se hacían muy pocas, las que se hacían no nos interesaban. Sí, de hecho... Pero ya en 99 y 2000, de repente uno veía, apareció Mundo Gru, para mí me acuerdo de haberlas visto en el Bafisi 99, si no me equivoco. Las dos juntas, una después de la otra. Podemos chequear la fecha, creo que fue Bafisi. Tiene que haber sido Bafisi. Yo he estrenado la película, la de Pizza Birra y Faso de Bruno Stagnaro con... Eso fue el primer, que era ver gente que, sobre todo Bruno, yo lo conocía de la FUC, y técnicos que eran gente que eran gente con la que yo conocía como estudiante, como compañero, de repente estaban trabajando en esa película. De hecho, yo estuve en Pizza de Capas, hago un bolo en un momento parejo como camillero, una muy cortita, en la escena del hospital. Porque me llama la asistente de dirección, che, venite, no sé, pura, bueno, venite de onda, y bueno, estuve un día de trabajo. Y sí, empezaba a ver como, vos de repente veías gente que te cruzabas en los pasillos de la PUC y que se podían hacer y que llamaban la atención y que se estrenaban en festivales. Parece que también fue importante en ese momento los dos festivales tanto el Festival de Mar del Plata, que ya venía unos años antes, y el Festival del Bafisi, fue importante porque de repente era la posibilidad primero de tener un lugar de exhibición
afín a ese tipo de películas y a la vez también para ver el cine que se hacía en el mundo contemporáneo, que no era tan fácil de acceder en ese momento. Las dos cosas fueron importantes. Y una tercera cosa que era un lugar de encuentro, de discusión, de hablar con otros directores de otro lugar del mundo, tener, no sé, todas esas cosas fueron como muy, muy importantes. Entonces se juntaron varios. Como la oportunidad de darles una voz a nuevos cineastas que vendrían a marcar lo que sea lo que se denomina el nuevo cine argentino, lo que muchos empezaron a denominarlo en ese momento. Sí, había como una especie de expectativa. Me acuerdo que alguna gente me decía, che, ¿y vos cuándo vas a hacer tu película? Era como así, diciendo, bueno, era como, bueno, ahora tenés que hacerla. Obviamente que a mí el corto Dos en un auto, que es un corto que los dos cortos me pasó, pero con ese sentí que estaba preparado. Y bueno, en ese momento no tenía muy claro cómo, pero de alguna manera se va a hacer. Yo no tenía plata propia, o sea, no es que podía invertir una plata en hacer la película. Intentamos, me acuerdo, yo ahí me junté, que era una productora, en realidad no había producido casi nada, era una amiga que tenía ganas de producir y que dijo, y quiso sumarse. Ahora, con los años, se convirtió en una productora importante. En ese momento estaba empezando conmigo y para mí estaba bueno ir a la par, pensando cómo hacerla. Y que tenía becas en dinero para distintas disciplinas. Una que era para... El premio era, si no me equivoco, si no me olvidé, me acuerdo mal, 30.000 pesos, calculen $30.000. Sí, más o menos en aquel momento era bastante plata. Eran $30.000, sí. Dijimos, bueno, se puede hacer. Estoy pensando, yo tenía una cámara 16, sacamos seguramente luces y alguna cosa más, de equipos o algo de sonido, y llegamos a pagar incluso una especie de viático a cada uno, igual a cada uno, y con eso se pudo hacer, pero nos alcanzó para terminar de filmar. Decía, bueno, después vemos qué hacemos, era un poco así. Después les cuento, teniendo más experiencia y supuestamente más recursos, acceso a más recursos o un buen antecedente que nos fue bien. Después voy a contar un poco también de eso. Fui más rápido y no fue tan así, digamos. Fue todo más rápido, más fluido, y hasta más feliz, diría, en esa primera película que en algunas posteriores. Debe haber algunas razones por qué, pero la verdad que fue así. Cada cambio, para todos era también la primera película, no es que yo llamé a técnicos. Julio, porque era del mundial, 28, no me acuerdo, y lo terminé como a 7 años. Y creo que después de ese corto, porque de hecho la primera escena del corto es parecía a la primera escena, a la primera escena de la película. No me acuerdo. Pero fue como el disparador. Y eso lo habré escrito en el 99, calculo. En ese año habré avanzado de guión seguramente. Que surgió como un disparador del corto y ideas que yo venía tomando, como pensando en que tenía que ver con contar historias vinculadas con parejas que se van armando y que todo se sea a través de una noche, de un solo día. Eso lo venía pensando, dándole vueltas, y ahí se fue armando una especie de suma de distintas ideas que venían dando vueltas en la cabeza. Y después presentamos el proyecto a Fundación Antorchas. Esto fue en el 2000, la película se filmó en octubre de 2000. Y hay algo que sí está
está bueno contar de esta época, estamos hablando de 99, 2000, y fueron años como muy intensos en cuanto a una renovación que se estaba ofreciendo el cine argentino. Pero digamos, cuando yo estudiaba, la primera década, la primera parte de los 90 hasta 95, 96, en cambio la ley un poco empezó a haber una nueva expectativa, tardó unos años que eso se haga con algo concreto, sobre todo para los directores que estamos por hacer nuestras propias primas. En esos años iniciales el cine argentino era una especie de páramo, que no había nada, había muy pocas películas, las que se hacían a partir de un corto anterior. Entonces te quería preguntar, bueno, ¿en qué ayudó el corto a la realización de la película y qué cosas aprendiste del corto que después te ayudaron a la realización de la propia película? Bien. En principio me ayudó en yo sentirme con la confianza necesaria para afrontar hacer un largo, ¿no? Y en lo particular y acá me tenía que enfrentar a dirigir actores, a llevarlos hacia un registro que yo buscaba, y me quedé contento con el proceso y con el resultado, digamos. Y eso sobre todo me dio como una seguridad, como por algo también esos dos personajes los interpretan los mismos actores, digamos. Yo ya sentía que ahí ya tenía un camino hecho. Y la otra cuestión también, aunque hay algunos cambios, pasa de blanco y negro a color, está estabilizado, está el trípode y no está en mano como en el corto. La puesta de cámara de los diálogos dentro del auto, no solo de las escenas de casi todas las escenas de los demás personajes, la encontré ahí, digamos, y sentí que funcionaba, que había una forma de contar un viaje en la cámara, esos dos, plano y contraplano, diagonal hacia cada uno de los personajes, funcionaba, y decidí sobre esto de las escenas de auto de la película. Eso tan aprendizaje. Genial. Y bueno, ¿y qué lecciones aprendiste haciendo la película? No nos interesaba. De repente uno veía, apareció Mundo Grúa, Sofía Prieto. Yo no creo esas dos películas, pues para mí me acuerdo de haberlas visto en el Bafisi 99, si no me equivoco. Las dos juntas, una después de la otra. Vamos a chequear la fecha, creo que tiene que haber ido. Yo recuerdo también que por esos años se había estrenado la película, la de Xavier Refaso de Bruno Estañaro con... Eso fue el primer, como, sí, era ver gente que, sobre todo Bruno, yo conocía de la PUC, técnicos que eran gente que eran estudiantes. Conocía como estudiante, como compañero, de repente estaban trabajando en esta película. De hecho, yo estuve un bolo en un momento parejo como capillero, una escena muy cortita, en la escena del hospital. Porque me llama la asistente de dirección, veniste, no sabía, porque tú estás haciendo una película, veniste de onda, fui estudiando. Y sí, empezaba a ver como, vos de repente veías que estrenaban películas, gente que cruzaban en los pasillos de la PUC y que se podían hacer y que llamaban la atención y que se estrenaban en festivales. Parece que también fue importante en ese momento los dos festivales, tanto el Festival de Mar del Plata, que ya venía unos años antes, el Festival del Bafisi, fue importante porque de repente era la posibilidad primero de tener un lugar de exhibición afín a ese tipo de películas y a la vez también para ver el cine que se hacía en el mundo contemporáneo. No era tan fácil de acceder. Las dos cosas fueron importantes. Claro, y una tercera cosa que era un lugar de encuentro, de discusión, de hablar con otros sectores de otro lugar del mundo, todas esas cosas fueron como muy importantes, que juntaron varios elementos, ¿no? Claro, dio como la oportunidad de darles
nuevos cineastas que vendrían a abarcar lo que se denomina el nuevo cine argentino, lo que muchos empezaron a denominarlo en ese momento. Sí, había como una especie de expectativa. Me acuerdo que alguna gente me decía, che, ¿y vos cuándo vas a hacer tu película? Era como, sí, bueno, era como, bueno, ahora tenés que hacerlo. Obviamente que a mí el corto Dos Etnautos, los dos cortos me pasó, pero con este sentí que estaba preparado. Bueno, en este momento no teníamos claro cómo, no era algo más intuitivo. Bueno, de alguna manera se va a hacer. Yo no tenía plata propia, o sea, no podía invertir una plata en hacer la película. Intentamos, me acuerdo, yo ahí empecé a trabajar junto a Angélica Viró, que era una productora, en realidad no había producido casi nada, era una amiga que tenía ganas de producir y que quiso sumarse. Ahora, con los años se convirtió en una productora importante. En ese momento estaba empezando conmigo y también estaba bueno ir a la par. Presentamos a la Fundación Antorcha, que es una fundación que no existe más ahora. Tenía becas, dinero para distintas disciplinas artísticas y había una que era para cine. El premio era, si no me equivoco, no me acuerdo mal, 30.000 pesos, calculen $30.000. Sí, más o menos en aquel momento era bastante plata. Eran $30.000, sí. Y cuando cobramos eso, empezamos a hacer cuentas con Natalí y dijimos, bueno, se puede hacer. Sumamos a la PUC por algunos equipos, no aporte efectivo, pero bueno, yo tenía una cámara 16, la PUC sacamos seguramente luces y alguna cosa más, de equipos o algo de sonido. Y películas importantes. Podríamos decir que ya era un actor profesional. Y Gastón Pauls era un caso muy particular porque estaba haciendo de sí mismo. Yo, ahora que lo pienso con el paso de los años, me parece como... no puedo creer que yo tenía como una especie de seguridad que iba a decir que sí. No, nunca dudé. Tal vez eso es lo que ayudó que lo convenza. Yo estaba seguro, ¿por qué va a decir que no? No tengo plata para pagarle. Se está exponiendo él a hablar de sí mismo, pero estaba seguro de que sí y hubo un par de reuniones, pero enseguida aceptó. Y que tenían, con el tiempo, tanto Camila como Mariana sí hicieron una carrera como actrices importantes, pero en ese momento eran la primera película de cada una de ellas. Creo que Mariana había hecho algo. Un personaje en una película previa, pero era el primer personaje que hacía. Y es curioso porque justamente mencionás esto de que Gastón como que iba a hablar de sí mismo, pero justamente años después volvería a hacer lo mismo, pero creo que ya más burlando de sí mismo en una serie que era Todos contra Juan. Donde Sí. que es como que ya como que empezaron con esos antecedentes. Curioso. Sabes que nunca la vi Todos contra Juan, pero mucha gente me dijo como que pareciera como si hubiera salido la idea de Sábado, pero nunca la vi. O sea, no puedo decir si se parece o no. Pero... Bueno, si querés yo te tiro el dato, está toda disponible en YouTube. O sea, bueno, no está tan buena calidad, pero si querés te tiro el dato porque por ahí te sirve. Está bien. Está muy bien el dato, Agus. Sí, a mí yo rescato mucho esto de esta idea de que también como que al empezar todos se prendían y es una actitud muy diferente a la que se puede tener después cuando ya deja de ser una cosa como más del interés por filmar y ayudar. Sí. A mí me interesaba esto de Gastón Pauls, cómo fue, lo contactaste, o sea, si con Agus ahora fuéramos a Pauls, perdón. Si fuéramos a contactarlo ahora, por ahí nos dice que no. Pero ¿cómo fue? O sea, más allá de tu seguridad, ¿crees que hubo algo que bueno, por lo cual... Yo creo que en un momento que Gastón me dijo, no, lo hablé con mis hermanos, me dijo, no sé, yo ya escribía en El Amante, y no sé, como que o leyeron el guión o dijeron, bueno, esto te recomendaron que podía servirle para la carrera, para hacer una película
distinta a la que a que él venía haciendo. Calculo que obviamente desde lo artístico tiene que haber algo que lo seduzca. Sí, está llena la historia del cine de gente que se suma a un proyecto cobrando muy poco. De hecho, él me acuerdo cobró lo mismo que cobrábamos todos, que era, no sé, ponerle que tal vez eran como, no sé, 5.000 pesos por semana, un monto así, no sé cuánto era. Pero era así, bueno, cobre cada uno una especie de sentir que no están que están usando su tiempo. Y él cobraba lo mismo y firmaba y digamos, lo mismo que todos los demás. Después acordaron, bueno, después le voy a contar el tema de cómo entra el Inca y eso se los cuento después. Pero bueno, un poco la convicción que yo tenía de que iba a decir que sí, que eso es medio que una convicción medio así, medio suicida, de decir convicción, y eso creo que ayuda. Y después que confió artísticamente en el proyecto de que podía ser bueno para su carrera, ¿no? Sí, algo. Solo los actores en general buscan de no hacer lo mismo, ¿viste? Algunos, porque precisamente en general les piden lo mismo. Generalmente los productores o los directores van a buscar un actor para que haga algo que ya hizo. La referencia es siempre algo que ya hizo. Bueno, piensan un personaje, dicen, no, vamos a llamar a este porque en aquella película hizo algo así. Entonces, generalmente se reciben esas propuestas que se parecen a algo que ya hizo. Entonces, cuando se le propone algo que es diferente a lo que hizo, en general genera como un entusiasmo. Supongo que algo de eso tiene que ver. Mira, justamente la pregunta siguiente que iba a hacer era de cómo... También sirvieron para llegamos a pasar incluso como una especie de viático a cada uno, igual a cada uno de los técnicos. Todo eso se pudo hacer, pero se alcanzó para terminar de filmar, nada más. Eso es curioso, ¿no? Porque creo después, uno teniendo más experiencia, supuestamente más recursos, acceso a más recursos, o un buen antecedente de una primera película que nada, no fue bien, después voy a contar un poco también de esto. Supuestamente todo va a ser más fácil y más rápido, y no fue tan así, digamos. Fue todo más rápido, más fluido, hasta más feliz diría en esta primera película que en algunas posteriores. También en un momento donde sí, la gente se sumaba a los proyectos con entusiasmo, sin esperar nada a cambio. Para todos era también la primera película. Es que de eso se trata la película. O sea, yo creo que la película se trata justamente de la infelicidad que traen los personajes que están en pareja, y justamente cuando conocen al otro personaje de la otra pareja es como que se sienten más cómodos al respecto, ¿no? Entonces, justamente de eso se trata la película, de que uno como vive justamente mediocre, ¿no? Ahí adentro, pero cuando conoce a la otra persona, eso cambia, ese rol como que cambia. Claro, no te sentís tan mediocre. Exactamente. Y bueno, qué sé yo, hay varias cosas interesantes de la película que puede, o sea, digamos, del corto servía de base para hacer la película se llama Sábado, y se llama así porque, digamos, todas las situaciones de personajes que se encuentran, que van hablando, al desarrollo de diferentes escenas, transcurren alrededor de un solo día, que es un día sábado. Inicia sábado a la mañana, por así decirlo. Conseguiste la financiación. Bueno, vos justamente mencionabas que lo habías mandado la propuesta a un fondo de ayuda, ¿era? Era una fundación. La fundación de una fundación cerró unos años después, que se sabía que iba a cerrar, no era una especie de herencia de un millonario, de una empresa que no tenía herederos, y dijeron, bueno, destina esta plata para financiar el arte hasta que se acabe. Claro. Y se acabó, no. Claro. Y después... y lo pude hacer. Si no, yo siento igual que de alguna manera lo hubiera hecho, no sé bien cómo, pero bueno,
lo hicimos, digamos. Y después fue yo creo que el aporte de la FUC, como la película fue en fílmico, también el precio más barato para la compra de latas, básicamente creo que era evitar el IVA, era un descuento importante en la compra de latas. Y equipamiento, un motorhome creo en un momento que también lo pagó la FUC, y el aporte de honor de todo el equipo para mucho tiempo después. Básicamente eso fue lo que pudo hacer posible el rodaje. Cuando la película se termina, como en ese verano, digamos ya verano del 2001, como comienzo del 2001, con un primer corte video, sin mezcla de sonido, sin color, sin nada, la mando al Bafisi y la seleccionan para el Bafisi. Me acuerdo que fue en pleno verano, me acuerdo que hacía mucho calor cuando dijeron, bueno, hay que terminarla para abril, para el festival. Y el festival tenía un acuerdo en ese momento con el Inca, que consistía en que el Inca acordaba con el Laboratorio de Sonido y con Cinecolor para pagar la postproducción a cuentas. Acá aclaro algo porque esto es muy distinto a cómo es la reglamentación ahora. No existía en ese momento lo que supongo que ya saben que es la preclasificación. En realidad no se llama así, pero se llama preclasificación, ¿no? Presentar un proyecto de clasificación. Uno podía acceder a subsidios sin presentar a preclasificar. Presentaba la película terminada y después podías acceder al subsidio antes. Entonces, de alguna manera, el Inca medio que acordaba que, bueno, como un poco irregular, de alguna manera estaba anticipándose a lo que iba a decir el comité, metían la presión al comité, bueno, la película estuvo en el Bafisi, el Inca se hizo cargo de eso, el comité tiene que aprobarla y darle interés para después pagar el subsidio. Bueno, y eso permitía que la película se pueda terminar en 35 con una mezcla de sonido. Lo malo de eso es que uno no acordaba con el laboratorio ni el precio, pero bueno, había poco tiempo, había que terminarla para abril y se hizo. Y ya nos aseguraba también que el Inca la iba a apoyar. Una vez que la película se presentó y se pudo y se generaron los subsidios, eso es un proceso que está, ahí se pudo pagar correspondiente a cada uno de los sueldos de los técnicos y los actores, según lo que dice el sindicato, e incluso también los honorarios de productor y director, digamos, se pagó después, pero se terminó pagando. O sea que financieramente resultó como económicamente más que financieramente, un modelo que funcionó bien económicamente. Posiblemente nunca me funcionó. Si no gané un fondo de postproducción. Y termino justamente domingo a la mañana. O sea que podríamos decir que ocurre alrededor de 24 horas. Que bueno, 24 horas tal cual no son, porque obviamente la película lo que hace es dar esta sensación de tiempo de que transcurre todo en un día entero, pero la película dura 1 hora y 8 minutos. O sea, es una sensación que te da la película a medida que va avanzando a través del montaje. Así que justamente yo recuerdo que una vez nos plantearon esto los profesores de, bueno, ¿cómo pueden ustedes como directores dar esa sensación de que pasa el tiempo por más que sus cortos, sus películas duren poco tiempo? Por decir, yo tengo que narrar un día entero, ¿cómo lo hago? ¿Entendés? Claro. Y ese es como el desafío, que de hecho hay un trabajo práctico muy bueno que nos lo dieron, no lo hice, pero nos lo dieron para hacer en agosto, ¿no? Eso sí, que es que justamente el desafío radica en eso, cómo narrar esta cuestión del tiempo sin mostrar un reloj, sin utilizar elementos básicos, tipo, bueno, el atardecer, el amanecer, sino que a través de acciones, cómo narrar el paso del tiempo.
justamente, como vos habías dicho, la película surge a partir de un corto anterior. Entonces te quería preguntar, bueno, ¿en qué ayudó el corto a la realización de la película y qué cosas aprendiste del corto que después te ayudaron a la realización de la propia película? Bien. En principio me ayudó en yo sentirme con la confianza necesaria para afrontar a hacer claro. Incluso actores, pero no hay diálogos, hay una cuestión más de mucho más poética de la actuación. Y acá me tenía que enfrentar a dirigir actores, a llevarlos hacia un registro que yo buscaba, y me quedé contento con el proceso y con el resultado, digamos, de las actuaciones. Y eso sobre todo me dio una seguridad como para pasar la película. Por algo también estos dos personajes los interpretan los mismos actores, digamos. Yo sentía que ahí ya tenía un camino hecho. Y la otra cuestión también, aunque hay algunos cambios, pasa de blanco y negro a color, la cámara dentro del auto está estabilizada. Como a la hora de distribuir. Yo no sé si se aprende algo, es como si fuera de nuevo la primera. Y es como, está bueno por un lado, y por otro lado no, digamos, pero creo que está bueno, porque no sé, siempre el miedo a no saber decir qué estás haciendo, eso lo tenés siempre. Entonces, creo que más que antes, incluso ahí no tenía miedo a que me salga mal. Después tal vez sí tuve más miedo. Y eso creo que es bueno. Eso pasa creo que en general con todas las óperas primas. Tenés ganas, me pasaba a mí, digamos. Y esto que tal vez estoy contestando un poco la siguiente, la que ver con lo que uno recomendaría. Porque generalmente lo que se recomienda desde producto, desde esas tutorías de producción, es ya pensar en qué festival la va a pasar, tener como una planificación hasta el final, saber cómo se va a exhibir. Y yo sinceramente lo que siento es que lo que me hizo poder disfrutar el rodaje y que la película sea lo que sea, también era esa falta de expectativas, diciendo, bueno, después veremos qué se hace. Y después veremos cómo la terminamos incluso. Por eso, desde producción no es muy saludable, pero desde el lugar de creativo, esa ausencia de expectativas, porque tampoco le estábamos debiendo nada a nadie, hizo que las películas, y eso creo que pasó con muchas películas. El problema es que no sé si se puede plantear eso como un sistema, ¿no? O tal vez sí, pero a veces pienso, ¿no? Que de alguna manera igual sabíamos que después podía entrar el link a cierta tranquilidad. Y muchas veces, muchos años, incluso yo participé muchos años en gestiones como presidente en el PCI, la Asociación de Directores, y pensábamos, bueno, cómo proponer un sistema de fomento desde el INCA que permita esa libertad, que permita mantener un esquema más incluso artesanal de producción, más libre, pero que a la vez el Estado, el INCA más en particular, pueda en algún momento del camino apoyarlo sin necesidad de todos los pasos previos que ahora se necesitan. O sea, crear un sistema que a la vez no sea un sistema, digamos. Es como lo que en esos años, pero que duró, yo creo que duró desde 98, 97, 98, digamos, hasta 2003, ese periodo. Porque creo que la preclasificación entra en 2002, 2003, y creo que ahí ya se pasa a otra etapa. Y donde los proyectos hay que presentarlos antes. Y porque yo, sinceramente, si se hubiera podido presentar, si se presentaba un comité del INCA en ese momento, había muchas posibilidades de que y hubieran rechazado una película como La Libertad, incluso hubieran rechazado una película como Mundo Grúa. Los guiones de esas películas.
y como esas seguramente muchas más. Por qué se esperaba que sea el cine argentino, por el tipo de películas que eran, digamos, aún cumpliendo todos los requisitos formales, que no existían tampoco, porque seguramente iban a pedir que el productor tenga experiencia. En general, muchas de esas películas cuando se hicieron prácticamente no había productor, era el propio director, porque la de Mundo Grúa después entra ahorita Táctico, entra después, no entra cuando se está filmando. Entonces pienso que posiblemente ni siquiera hubiéramos, aún si hubiera habido un sistema de preclasificación, no hubiéramos podido ni siquiera presentar. Y si hubiéramos podido presentar, hubiera sido ya proyecto, sumando otro productor que tal vez exigía otras cosas. O sea que en ese momento fue único, irrepetible, y la verdad que parte de... No se puede saber por qué esos años dieron tantas buenas películas, es lo que yo opino personalmente, pero parte de eso puede haber sido esa situación particular, ¿no? ¿Tenés algo más para...? Yo, Juan, un poco con lo que dijiste. El trípode, no está hermano con el corto, la puesta de cámara de los diálogos dentro del auto, no solo de las escenas de estos dos, sino de casi todas las escenas de los demás personajes, la encontré ahí, digamos, y sentí que funcionaba, que había una forma de contar un viaje en auto con esas dos puestas de cámara, estos dos plano y contraplano, diagonal hacia cada uno de los personajes, funcionaba, y decidí sostener eso en el resto de las escenas de auto de la película. Eso también fue un aprendizaje. Bueno, y volviendo al sábado, algo que quería destacar que me pareció gracioso, para la redundancia, es el humor que maneja. Es gracioso cómo se burla, ¿no?, de las personas, de la sociedad en sí mismo. Vos habías antes, cuando terminamos de la peli, habías hablado del humor situacional. ¿Qué significa eso para la gente que no sabe? Bueno, el humor situacional básicamente es cuando se plantea una situación justamente en donde todo parece ir normal hasta que sucede algo, cambia el esquema planteado. No rompe con la normalidad, pero rompe el esquema planteado en el sentido de que, acá sucedió algo, como por así decirlo, el remate del chiste, ese cambio esquemático. Y es lo que termina dando como resultado la gracia. Claro, y toda la película es así, en realidad. Sí. Y eso, a mí me hizo cagar bastante de risa. Sí, de hecho hay una escena particular que es la escena del restaurante. ¿Sabes qué iba a decir esa también? Filmaste en ese tiempo, no se puede replicar en este tiempo, o sea, más allá de lo que cambió del Inca. Exactamente igual no, porque están, por ejemplo, el modelo del Pampero o de otras productoras que hacen de la FUC, que se hacen por fuera del Inca y que son buenísimas, muchas mejores a veces que las que se hacen a través del Inca, pero hoy es una situación, o estás totalmente fuera del Inca o estás dentro del Inca, ¿no? No hay un punto medio, queda este punto medio ese limbo en el que estábamos nosotros, que nos daba mucha libertad y a la vez saber que, bueno, después va a entrar guita, hay que tener paciencia y va a entrar. Hoy es posible documentales, tal vez la vía digital, pero igual tienes que presentar el proyecto y te lo pueden rechazar también. O sea que no sé si existe hoy. Esa situación particular no existe hoy. O por lo menos nadie pudo... No, que de hecho no me llama mucho la atención y no entiendo bien por qué sucede, y lo veo cada vez más. Hay esas películas que desde el diseño de producción, digamos, desde lo que pide el guión en realidad, y desde los resultados técnicos no son tan diferentes, pero hechas por fuera del Inca salen un monto de plata que
que puede ser un montón de plata si la tenés que poner vos, no sé cuánto, digamos. ¿Sí? Entonces, ustedes lo deben saber más que yo. Si cualquiera de ustedes quiere hacer una película con sus compañeros de la FUC y sacando algunas cosas de la FUC, tal vez consiguen hoy eso, 20, $30.000, ponele, y dicen, wow, sí, la hacemos, vamos y la hacemos. Y la hacen y puede salir buenísima la película. Y sin embargo, para hacer una película con un esquema Inca chiquita, no te alcanza. Claro. Entonces, en el medio no hay nada de película de ficción. Y yo creo que debería haber algo en el medio, digamos, pero no existe, no existe un esquema intermedio. Y me parece que, y siento que a nadie le interesa mucho que exista. Entonces, más que a mí, digamos. O tal vez a ustedes sí les interesa, me parece que es algo. Porque en el momento que ya los directores se empiezan a profesionalizar, ya nada, tienen acceso al Inca, entonces ¿para qué van a querer editar? Nueve directores, tampoco veo que ese modelo haya habido una intención de reflotar algo parecido. Tal vez no es viable, tal vez es una especie de fantasía que tengo yo de que eso es posible y no es viable. Pero más y no termino de entender por qué. Se cortó. Uy, se terminó. Ah, amigo, se me cortó justo la Shit. Se me cortó la. Acá. Llegó, por lo menos más crucial lo tenemos. Conferencia. Ya casi. Ahora sí que llega siendo bien, mamá. Ya casi.
Ahí va. Encima se me... Ahí va. Boludo, Eva, justo se cortó. Sí, ya estábamos terminando. Esa escena en particular es como, tipo, te estallás, Sí, literalmente. literal. Aparte yo decía, pobre mozo, boludo, mirá cómo lo están boludeando. Acá, spoilers, ¿se puede dar spoilers? Sí, o sea, vamos con los spoilers, total, bueno, la última lo Contá miraré con spoilers. contá la escena, por favor. Bueno, básicamente, o sea, después quizás pongamos un poco del audio para que entiendan cómo es. Pero básicamente son dos minas que están saliendo con un actor reconocido que es Gastón Pauls. Sí, se dice Gastón Pauls, no Pauls. Y bueno, y que básicamente resulta que una está buscando a Gastón y la otra dice, pará, yo conozco a Gastón. Ah, sí, vos conoces a Gastón, ¿y vos dónde lo conoces? No, resulta que yo me lo garché.